La disciplina. A pesar de esta soltura y tranquilidad que ponían los pequeñuelos en su manera de ser, estos niños daban la impresión de ser extraordinariamente disciplinados. Trabajaban tranquilos, absorbido cada uno por sus ocupaciones propias, evolucionaban con ligereza para ir a cambiar el material o para ordenar su trabajo. Salían de la clase, echaban una ojeada al patio y volvían a entrar pronto. Obedecían los deseos expresados por su maestra con rapidez sorprendente. Esta decía: hacen exactamente lo que les digo y esto me hace sentir una responsabilidad por cada palabra que pronuncio. En efecto, cuando ella ordenaba el ejercicio del silencio, aún no había terminado su orden, cuando los niños ya permanecían inmóviles. A pesar de esta aparente dependencia, actuaban según su propia iniciativa, disponiendo de su tiempo. Solo cogían los objetos, ordenaban la escuela y cuando la maestra llegaba con retraso o salía, dejando solo a los niños, todo seguía bien. Esta era la principal atracción observada, el orden y la disciplina unidas íntimamente a la espontaneidad. ¿De dónde provenía esta disciplina perfecta, vibrante, hasta cuando se manifestaba en el silencio más profundo, aquella obediencia que dominaba y era seguida inmediatamente? La calma que reinaba en la clase cuando los niños trabajaban era conmovedora. Nadie la había provocado y no hubiera podido obtenerla del exterior. Aquellos niños se habían inculcado la órbita de su ciclo, como las estrellas que surcan su trayectoria, sin apresurarse, sin apartarse de la misma, continuando su brillo por toda la eternidad. De ellas habla la Biblia con un lenguaje que se adaptaría a estos fenómenos infantiles. Las estrellas llamadas dijeron: henos aquí, y brillaron con placer. Una disciplina natural de este género parece sobrepasar las cosas vistas y se manifiesta como el detalle de una disciplina universal que rige en el mundo. Es aquella disciplina de que hablan los antiguos salmos bíblicos cuando explican que fue perdida entre los hombres, y se tiene la impresión de que sobre esta disciplina natural deberían edificarse una disciplina con motivos externos e inmediatos, como la disciplina social. Esto era el principal objetivo de sorpresa entre nuestros niños, lo que daba mayores motivos de reflexión, pues parecía contener algo de misterio, el orden y la disciplina tan unidos que engendraban la libertad. La primera enseñanza. Una vez vino a verme una delegación de 2 o 3 madres que me pidieron que enseñara a leer y escribir a sus hijos. Esas madres eran analfabetas, y en vista de que yo me resistía, pues era una empresa ajena a mí, insistieron con vehemencia. Entonces me encontré con las mayores sorpresas. Comencé por enseñar a los niños de 4 a 5 años algunas letras del alfabeto, que hice recortar en papel de esmeril para hacerlas tocar con las yemas de los dedos en el sentido de la escritura. Seguidamente reuní sobre una mesa las letras de formas semejantes para que los movimientos de las manos pequeñitas que debían tocarlas fueran lo más uniforme posible. La maestra estaba gozosa de ejecutar este trabajo y se preocupó mucho de aquella iniciación primordial. Nos sorprendió el entusiasmo de aquellos chiquillos. Organizaron procesiones llevando en alto como si fuera estándares los cartones recortados del alfabeto, gritando de alegría. ¿Por qué? Cierto día sorprendió a un niño que se paseaba solo diciendo: para escribir Sofía se necesita SOFIA, y repetía los sonidos que componían la palabra. Estaba realizando un trabajo analizando las palabras que tenía en la cabeza, buscando los sonidos que las componían. Hacía esta labor con la pasión que despliega un explorador en el camino de un descubrimiento sensacional. Comprendía que aquellos sonidos correspondían a las letras del alfabeto. En efecto, ¿qué es la escritura alfabética sino la correspondencia entre un signo y un sonido?
El lenguaje escrito no es más que la traducción literal del lenguaje hablado. Toda la importancia del proceso de la escritura alfabética reside en este punto de coincidencia en que los dos lenguajes se desarrollan paralelamente y en su iniciación, el lenguaje escrito cae del otro, como en gotitas dispersas destacadas que forman conjuntamente un curso de agua independiente, o sea, las palabras y el razonamiento. Es un verdadero secreto, una llama que, una vez descubierta, aumenta una riqueza adquirida. Permite a la mano apoderarse de un trabajo vital, casi inconsciente como el lenguaje hablado, creando otro lenguaje que lo refleja en todas sus particularidades. Participa la mente y también la mano. Entonces, la mano puede ejercer un impulso y de estas gotas hacer caer una catarata. Todo el lenguaje puede derrumbarse, porque un curso de agua, una catarata, no son más que una reunión de gotas. Una vez establecido un alfabeto, el lenguaje escrito debe derivarse lógicamente del mismo, como una consecuencia natural. Para ello es preciso que la mano sepa trazar los signos correspondientes, pero los signos alfabéticos no son más que símbolos. No representan imagen alguna y por consiguiente son fáciles de trazar. Yo no había reflexionado en todo esto cuando en la casa de los niños se produjo el suceso más importante. Un día, un niño comenzó a escribir. Tuvo una sorpresa tan grande que se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡He escrito! ¡He escrito! Sus camaradas se agruparon a su alrededor, interesados, contemplando las palabras que su compañero había trazado sobre el pavimento con yeso blando. ¡Yo también! ¡Yo también! Gritaron los demás dispersándose. Fueron a buscar medios para escribir. Algunos se agruparon alrededor de una pizarra, otros se echaron sobre el suelo, y así comenzó a desarrollarse el lenguaje escrito como una explosión. Aquella actividad insaciable podría compararse a una catarata. Los niños escribían por doquier, sobre las puertas, en las paredes y hasta en su casa sobre la corteza del pan. Tenían cerca de 4 años de edad. La iniciación a la escritura había sido un hecho imprevisto. La maestra me decía, por ejemplo, este niño comenzó a escribir ayer a las 3. Nos encontrábamos verdaderamente ante un milagro, pero cuando nosotros presentábamos libros a los niños, y muchas personas que se enteraron del éxito de la escuela regalaron libros ilustrados muy hermosos. Los acogían con frialdad, los consideraban como objetos conteniendo hermosas imágenes, pero no les distraían de estas cosas apasionantes que es la escritura. Por supuesto, estos niños nunca habían visto libros, y durante algún tiempo procuramos llamar su atención sobre ellos, pero no fue posible hacerles comprender lo que era la lectura. Los libros fueron, pues, almacenados en el armario esperando mejores tiempos. Los niños leían la escritura a mano, pero raramente se interesaban por lo que escribían los demás. Se hubiera creído que no sabían leer aquellas palabras, y cuando yo leía en voz alta las últimas palabras escritas, muchos niños me miraban sorprendidos como preguntándose, ¿cómo puedes saberlo? Fue cerca de 6 a 7 más tarde cuando comenzaron a comprender lo que era la lectura, asociándola a la escritura. Los niños debían seguir con la mirada a mi mano que trazaba signos sobre un papel blanco. Entonces tuvieron idea de que yo les transmitía mis pensamientos como si les hablara. Desde que tuvieron aquella sensación con claridad, comenzaron a tomar los trozos de papel sobre los que había escrito para intentar leerlos en un rincón de la clase, intentándolo mentalmente sin pronunciar sonido alguno. Nos percatábamos de que ellos lo habían comprendido, cuando una ligera sonrisa venía a iluminar su rostro contraído por el esfuerzo, o dando un pequeño salto como si les moviera un muelle oculto. Entonces se ponían en acción, porque cada una de mis frases era una orden, como yo hubiera podido darla de viva voz. Abre la ventana, ven a mi lado, etc. Y así se inició la lectura. Se fue desarrollando sucesivamente la lectura hasta frases largas que ordenaban acciones complejas.
Parecía que el lenguaje escrito fuese considerado simplemente por los niños como otra manera de expresarse, transmitiéndose como el lenguaje hablado de persona a persona. Cuando recibíamos alguna visita, muchos de aquellos niños que anteriormente se excedían en cumplidos, permanecían silenciosos, se levantaban y escribían sobre la pizarra. Siéntense, gracias por su visita, etc. Un día, se habló de una catástrofe ocurrida en Cilicia, donde un terremoto había destruido por completo la ciudad de Mesina, ocasionando centenares de millares de víctimas. Un niño de 5 años se levantó yendo a escribir a la pizarra, comenzando así. Silencio. Nosotros seguíamos interesados en aquella manifestación, suponiendo que deseaba lamentarse de la catástrofe, pero escribió, siento ser tan pequeño. Qué reflexión curiosa y egoísta era aquella. Pero el niño continuó la escritura. Si fuera grande, iría en su auxilio. Había trazado una pequeña composición literaria demostrando al mismo tiempo su buen corazón. Era hijo de una mujer que para vivir vendía verduras en la calle. Más tarde, se produjo un hecho muy sorprendente. Mientras estábamos preparando material adecuado para enseñar el alfabeto impreso a los niños e intentar de nuevo la prueba de los libros, los niños comenzaron a leer todos los impresos que encontraban en la escuela. Había frases verdaderamente difíciles de descifrar, algunas hasta escritas en caracteres góticos sobre un calendario. En aquel entonces, algunos padres nos contaron que los niños se paraban por la calle para leer los letreros de los establecimientos y que ya no era posible ir de paseo con ellos. Era evidente que los niños se interesaban en descifrar los signos alfabéticos y no en saber aquellas palabras. Se trataba de escrituras distintas y querían descifrarlas, buscando el sentido de una palabra. Era un esfuerzo de intuición, comparable al que induce a los adultos a permanecer largo tiempo estudiando las escrituras prehistóricas esculpidas sobre la piedra, hasta determinar su sentido y lograr descifrar signos desconocidos. Este era el estímulo de la nueva pasión que nacía en los niños. Un exceso de celo por nuestra parte en la explicación de los caracteres impresos hubiera apagado este interés y esta energía intuitiva. Una simple insistencia en hacerles leer palabras en los libros hubiera producido resultados negativos que para una finalidad sin importancia hubiera comprometido la energía de aquellos espíritus dinámicos. Así pues, los libros se quedaron todavía encerrados por algún tiempo en el armario. Solo más tarde, los niños entraron en contacto con ellos a consecuencia de un hecho muy curioso. Un niño, muy excitado, vino un día a la escuela, escondiendo en su mano un trozo de papel arrugado, y dijo confidencialmente a un compañero, «Adivina lo que hay en este trozo de papel». «No hay nada, es un trozo de papel estropeado». «No, es una historia». ¿Una historia allí dentro? Esto atrajo a numerosos niños. El chiquillo había recogido la hoja de un montón de basura y se puso a leer la historia. Entonces comprendieron el significado de un libro y desde ese momento podemos decir que los niños comenzaron a dar rendimiento. Pero muchos niños, al encontrarse con una lectura interesante, arrancaban la hoja para llevársela. ¿Qué libros? El descubrimiento del valor de los libros fue perturbador. El orden pacífico quedó trastornado y fue preciso castigar a aquellas manos febriles que destruían por amor, pero hasta antes de leer los libros y respetarlos, los niños, con alguna intervención, habrían corregido su ortografía y perfeccionado tanto la escritura que se les juzgó equivalentes a los niños de la tercera clase de la escuela elemental.